El nivel espiritual de nuestros patriarcas fue tan alto que incluso llegaron a personificar directrices de orden divino, como son la gracia en Abraham, el rigor en Isaac o la misericordia en Jacob, constituyéndose la Merkabá, el carro de dichos atributos. Los profetas necesitaron de palabras a la hora de transmitir la voluntad de Dios a los hombres, pero en los patriarcas bastaron sus acciones para que éstas se convirtiesen en verdaderos vaticinios hasta el fin de los tiempos, según se declara. Los acontecimientos sucedidos a los patriarcas son señales para sus descendientes. Simán Labanín, Sotá 34a. Y los comentaristas describen un gran número de eventos proféticos basados en las acciones que ellos protagonizaron. Y nosotros nos preguntamos, siendo así, ¿podemos ver en ellas profecías sobre Yeshua y muy especialmente sobre su nacimiento? Pues esta conexión ya nos la manifestó el Maestro cuando dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan Yohanan 8:56. Se gozó Yismach, que son las mismas letras de Mashiach. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en el Shiur de hoy intentaremos acercarnos con la ayuda del cielo al mayor secreto espiritual de todos los escritos del Nuevo Pacto, la concepción de Yeshua, y lo haremos siguiendo el camino de las señales proféticas que nos dejaron las acciones de nuestros patriarcas. Y antes de entrar de lleno en el tema, debemos reflexionar necesariamente sobre ciertas tendencias y movimientos que buscan reducir los textos sobre la concepción del Mesías en el seno de una mujer virgen a una suerte de metáfora o parábola de muy incierta pedagogía. Durante más de 12 años les hemos animado a través de nuestros libros, nuestros cursos y nuestros vídeos a que ahonden en los sentidos profundos de la Biblia sin conformarse con su contenido simple, pues a veces, para hallar una perla de gran precio, se necesita cavar un campo entero. Pero nada de esto puede anular el sentido literal y explícito del texto, pues este es el fundamento sobre el que edificaremos los otros niveles interpretativos, los cuales se vendrían abajo si no diésemos por cierta la historicidad de sus relatos. Dicho esto, nos preguntamos, ¿qué parte del sentido literal de estos versículos no hemos entendido? Antes de que se juntasen ellos, se descubrió que estaba encinta del Espíritu Santo. Mateo Matai 1:18. O de este otro: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Lucas Nakai 1:34. Y no nos cabe duda de que estas palabras pueden suscitar muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa concebir del Espíritu Santo? Pero que no entendamos algún texto de la Biblia no significa que debamos prescindir de él pasando de largo o Has Shalom directamente suprimiéndolo. Imagínese que hiciésemos lo mismo con todos los versículos cuyo sentido nos es oculto. Sin duda, tendríamos que prescindir de un buen montón de páginas. Pero calificar de falsa una declaración de los escritos no es un ejercicio inocente. Piense primero en el alcance de esta acción, pues hoy será esta enseñanza la que nos molesta, y mañana será otra, y de ahí a la herejía la línea es muy tenue. Aunque no la comparta, puedo entender la postura de muchos de mis compatriotas cuando niegan a los escritos del Nuevo Pacto cualquier autoridad espiritual. Lo hacen porque sencillamente no creen que Yeshua sea su Mesías. Pero ¿qué ocurre con usted, querido Javer? Usted sí que ha creído y no puede adoptar una postura doctrinal que niegue algún contenido explícito de los escritos, pues con esta actitud, lejos de favorecer el establecimiento del reino de los cielos, está atrayendo sobre el mundo el atributo de severo rigor y retrasando el regreso del Mashiach. Así que estará obrando conforme a lo escrito, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago Jacob 1:6. Y ya sin más preámbulos,
Vayamos a un texto de la Torá donde se relatan los hechos de nuestros patriarcas. Como fue dicho, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sará será su nombre. Y añade, y te daré de ella hijo. Génesis Bereshit 17, 15 y 16. Y al poco tiempo de suceder estas cosas, le fue anunciado de nuevo al patriarca el futuro nacimiento de un hijo, según lo escrito. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sará te dará a luz por ese tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Génesis Bereshit 17, 21 y 22. Intentaremos indagar en los secretos espirituales de este misterioso pasaje, donde primero se declara, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Vayera el Eterno. Citado el mismo libro 17.1. El Eterno, esto es Yod He Ve Vav He, pues al principio la manifestación de divinidad le vino al patriarca desde Midat HaChesed, la medida de la gracia, que es el grado del nombre el Eterno, pero que leemos a continuación. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios, Elohim, habló con él. Hemos citado Génesis Bereshit 17.3. Y aquí vemos cómo aparece el nombre Elohim, que es Midat Hadim, una expresión de juicio. Por lo que cabría preguntarse, ¿por qué primero Dios le habla desde el Gesed y después desde el Din? Vemos cómo entre la expresión de ambos atributos está la acción del patriarca de caer sobre su rostro, Yipol al Panav. En un principio, Dios se le manifestó desde el grado de Tiferet belleza llamado el Eterno, pero Abraham no pudo soportar ese nivel de profecía, pues estaba aún sin circuncidar. Por eso Dios le sigue hablando desde el grado de Malhut reino, en correspondencia al nombre Elohim. Y a continuación de estas palabras, el propio nombre del patriarca es cambiado, añadiéndosele una letra G, y también el de Sarai, su esposa, quien se llamaría a partir de entonces Sará, como vimos anteriormente. Veamos estos dos nombres de nuestra matriarca de forma más detallada. Aquí lo vemos Sarai y Sará. Y vemos como ambos apelativos siguen compartiendo las dos primeras letras, que son la Sin y la Resh, formando la palabra Sar, príncipe, como vemos aquí ilustrado. Y como es sabido, este es uno de los nombres proféticos del Mesías, como fue dicho, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe y paz. Esto es, príncipe, Sar. Isaías, Yeshayá 9:6. Un apelativo que también fue nombrado por el profeta Osea, según lo escrito, por cuanto los hijos de Israel estarán solos muchos días, sin rey, Melech, y sin príncipe, Sar, y sin sacrificio, Zvach. Y añade, después volverán, Yashuvu, los hijos de Israel, y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey, y acudirán temblando al Eterno y a su benevolencia en los días postreros. Ve Aharit Hayamim. Oseas Hosea 3, 4 y 5. Y vemos como esta profecía, en su primera parte, ya tuvo un cumplimiento literal en Yeshua, pues por muchos días han estado los hijos de Israel sin rey, al rechazar a Yeshua como el Mashiach ben David, esto es, sin haberle recibido como el Melech HaMashiach, y también sin príncipe y sin sacrificio, pues no lo aceptaron tampoco como el Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente del Eterno, aquel que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, quedando de esta forma el pueblo de Israel sin sacrificio. Pero ¿qué ocurrirá en los días postreros de Aharit Hayamim? Entonces todo Israel hará teshuvá, volviéndose hacia su Dios a través de su Mesías, pues buscarán a David su rey, de forma que su conexión con las fuentes de la expiación y de la salvación serán establecidos no ya con el Mesías sufriente, sino con el Mesías glorificado, como nos ilustra la letra Yod adicional del nombre David en este versículo. Vemos aquí David escrito con una Yod adicional. Y esta letra nos retrotrae a altísimos grados de espiritualidad a nivel de Keter
y de Jochma. Volvamos a los dos nombres de nuestra matriarca. Aquí los vemos de nuevo, Sarai y Sará. Como es sabido, cada letra del tetragrama se halla en consonancia con una sefirá concreta, así como con un mundo espiritual, según se ilustra en nuestro gráfico, donde la Yod lo haría con Keter y Jochma, como vimos también con el nombre David. Después la He combina la Vav con Zeir Anpin y la última G con Malhut. El nombre Sarai nos presentaría entonces al Sar, esto es, al Mesías, en su vertiente celestial, adscrito a la letra Yod, según lo escrito, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan Yohanan 17.5, véase también Pesajim 54a. Por su lado, el nombre Sará, que tenía una letra G al final, sería la alegoría del Mesías hecho hombre, esto es, el mismo Sar vinculado a Malhut, reino, que es esa letra G, en el ámbito ya del mundo material, conforme a lo dicho. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Juan Yohanan 1.14. Querido Javer, no es esta la única insinuación profética de la venida al mundo del Mesías, que podemos hallar de Derech Remetz, ¿no?, por la vía de la insinuación. Y qué no decir si pudiésemos acercarnos a niveles interpretativos más profundos, estando ya próximos al Ruach HaKodesh. Volvamos a las palabras del Maestro sobre la percepción que de él tuvo Abraham, nuestro patriarca. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan Yohanan 8.56. Y aquí podemos ver cómo la experiencia profética del patriarca se dio en dos etapas. Una primera percepción de lo que habría de ser la venida al mundo del Mesías, expresada por las palabras «había de ver mi día». Y después una revelación ya fehaciente de este acontecimiento, según se infiere de la declaración «lo vio y se gozó». Al respecto, nos parece significativo que también le fuese anunciado dos veces a Abraham el nacimiento de Isaac. La primera, como ya se dijo, el que Sará te dará a luz por ese tiempo, le Moed Hazé, el año que viene, Bashana Ha-Ajeret, Génesis Bereshit 17:21, donde se establecen unas coordenadas temporales concretas para el nacimiento de Isaac. Pero, ¿qué está escrito en la segunda anunciación? De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, Kaet Hayá, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y añade, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, le Moed, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Kaet Hayá, Sara tendrá un hijo. Génesis Bereshit 18, 10 y 14. ¿Volveré a ti? ¿Cuándo volvió el Eterno a visitar a Abraham? ¿Y qué relación tuvo esta visita con el embarazo de Sará? Son muchos los elementos que alegorizan una unión a nivel de los mundos espirituales en este pasaje. Por un lado está el Eterno, como la expresión de Zeir Anpin, y por otro Sará, como una alegoría del Malhut, quien además estaba en la tienda Va-Ogel, según leemos en el 18.9, una expresión que también estaría vinculada con dicha Sefirá, con Malhut, reino. Y este tiempo de la vida, Et Hayá, que en su sentido simple aludiría a los meses de gestación, vendría a insinuarnos el tiempo Et en que vendría al mundo aquel del que sería dicho, en él estaba la vida, Hayim, y la vida era la luz de los hombres. Juan Yohanan 1.4. Llegados a este punto, alguien podría preguntarse, ¿y por qué todas estas realidades no fueron anunciadas por los profetas de manera explícita, como por ejemplo hiciere Isaías con respecto a la muerte expiatoria del Mesías? Querido Javier, es evidente que estas cosas están, declararlas o no declararlas, obviamente está únicamente en la potestad del Santo, bendito sea, pero además Dios demanda de nosotros fe, pues sin ella tampoco
poco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos al anunciárselo. De hecho, los que niegan la mesianidad de Yeshua también niegan que el capítulo 53 de Isaías se esté refiriendo al Mesías, pese a lo claro de su mensaje. Las fuentes rabínicas nos enseñan que el nombre del Mesías precede a la creación del mundo. Sobre esto puede usted ver Pirkei de Rabbi Eliezer 3.2, Pesajim 54a o Nedarim 39b. Y durante los días de la creación hubo cosas que solo fueron creadas a nivel de pensamiento, sin que fuesen plasmadas aún en el mundo natural. Por citar solo algunas, el maná, el arco iris, el diluvio o las tablas de la ley. Sobre esto puede usted ver Pirkei de Rabbi Eliezer 3.4. Pues el pensamiento de Dios es ya creativo, y todo lo que es concebido en su voluntad, lo que se llama ratzón, está ya creado en potencia. En este sentido, debemos pensar que el nacimiento del Mesías, con toda la sobrenaturalidad que lo iba a caracterizar, estaba ya en el pensamiento y en la voluntad divinas desde los 6 días de la creación. Si para engendrar un hijo de una mujer que siempre fue estéril y que además pasó con creces del tiempo biológico para este menester, siendo además su marido de casi 100 años, fue dicho: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuánto más para la venida al mundo del Mesías, cuya excelsa alma proviene de los ámbitos espirituales más elevados de los universos, de los mundos espirituales? Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.